Buenas tardes. Este que les habla, Juan Antonio Segovia, retransmitiendo desde Santa Cruz de Tenerife para toda la península ibérica, el archipiélago canario y, cómo no, para la Sarquía. Hoy vamos a hablar de un artista nacido en Coín, pero gran precursor de la pintura veleña, que se llamó Miguel Montes Ruiz. Dentro del espacio que tenemos para todos ustedes, del libro de mi padre Antonio Segovia Lobillo, Historia del Arte en Vélez, Málaga. Pertenecido este pintor, según hemos visto en otro lugar, al grupo precursor de la pintura veleña, al que también había pertenecido otros pintores de la localidad. Nacido en Coín, Málaga, el 29 de septiembre de 1918, desde muy pequeño, antes de la escuela, le gustaba dibujar. En su pueblo había un artista, un segundo medalla que, al ver los dibujos que hacía, le animó a que siguiera por ese camino. Llegado el momento de tener que ganarse la vida, se hizo peluquero y, alternando el trabajo con la pintura, mostraba sus cuadros en la misma barbería. No eran tiempos en los pueblos, ni aún hoy, para realizar vocaciones, y decidió entonces trasladarse a Madrid, pero las capitales, al llegar a ellas, nos resultan un incesante espectáculo de gentes con sus ruidos, sus riadas de coches, sus largas avenidas, sus grandes almacenes, sus porfiantes luminosos, sus sórdidas oficinas y su hondo rumor de metros. No están para enterarse de los que les llega, y Miguel Montes, durante la primera temporada, siguió trabajando de peluquero, y luego también, que no había otra cosa para salir adelante, pintaba, claro, pero, como tantos otros, perdidos en ese tremendo ulular. En Vélez residían unos familiares de Miguel. Después de la guerra, en la que sufrió arrojamiento por su amor a la libertad, fue obligado al destierro y eligió Vélez para vivir. Lo conocíamos una tarde de septiembre de 1944, en la peluquería de Cristino, cuando, procedente de Fuerteventura, disfrutábamos de un permiso militar. En la isla habíamos coincidido con su hermano, que nos habló de Miguel. Se hospedaba en la ya desaparecida pensión La Gaviota del Paseo Nuevo y trabajaba de correturnos en las barberías de Vélez. No se sabía con qué tiempo contaba para pintar. En su habitación, a la que se subía por una angosta escalera de gastadas losetas de barro,
Miguel tenía sus humildes elementos de pintor: un pequeño caballete, una paleta de colores, unos tubos de óleo barato y algún lienzo de mal género que esperaba unas horas de sol y de sombra en cualquier rincón de la villa o de la gloria. De lo que carecía con frecuencia, y esto lo sabíamos tan solo unos pocos, era de dinero para mitigar sus largas horas, que pasaban más en blanco que de candeal sustento. El hospedaje se llevaba el poco sueldo y las escasas propinas que sacaba de su trabajo. Luego pasó al hogar de José Antonio, del Paseo Viejo, en el antiguo chalet de don Fidelio, y allí, también de peluquero, cambió su situación y empezó a pintar con más asiduidad. Cuando los pintores de Vélez se echaron a ver en el panorama local, Miguel Montes expuso con ellos en la primera manifestación de la pintura veleña, celebrada en julio del 45, y en la siguiente de septiembre del mismo año en el Hotel Linares. 3 años más tarde, por las mismas fechas, lo sería en la cuarta que organizaba el grupo. La última en la que Miguel estuvo presente fue en aquella famosa 7ª Exposición Provincial de Educación y Descanso de abril del 49, en la que obtuvo mención honorífica. Montes es más desigual, dijo la crítica, pero no menos notable. Uno de sus cuadros de sombras violetas, colores tiernos y luces transparentes fue seleccionado para una exposición itinerante por diversas capitales de España. La pintura de Miguel Montes parecía escapada de lo físico para envalentonarse de luces. Se basaba por eso en un realismo de rincones luminosos, de manchas ocres, de blancos cálidos, de sombras leves que convertían sus cuadros en delicados temas. En 1952, ya estábamos en largo y voluntario exilio. Regresó Montes a Madrid. Ya había ocurrido la dispersión de los demás. Años después, a la vuelta de un viaje a París, lo visitamos en la casa donde vivía, un viejo y destartalado caserón de Venta del Batán. Una docena de cuadros se alineaban frente a nosotros. Habíamos estado recientemente en el Louvre y acabamos de visitar el Prado. Ambas comparaciones concluyeron en nosotros un ánimo de humildad, y después de escribir sobre estos dos conceptos universales de la pintura, dedicamos a la obra de Montes en noviembre del 64 un artículo titulado El pintor de la luz, en el que, entre otras cosas, decíamos: este artista posee la virtud de saber llegar a la luz de Vélez, que es su temática preferente, tratarla con amor e incorporarla al lienzo con exquisito tacto y cuidada elaboración compositiva. En su casa he admirado Real de la Villa, Fortaleza, Santa María, logrados con realismo subjetivo, con toda su luz y todo su misterio. Me emocionaba que los temas de mi pueblo, decíamos finalmente, me hayan dado ocasión de descubrir y saber del aislamiento sentimental de este pintor malagueño. Debió de ser a principios de los 60 cuando Miguel Montes entró de ascensorista en la Torre de Madrid. Ese émulo
empirentiano de la Plaza de España, un empleo de tarde que le permitía pintar de mañana. Decía desde la azotea: nos parece Madrid una inmensa olla de herbores grises con sus vapores envolviéndolo todo. A Miguel le daba lástima cuando iba en el ascensor del color del cielo en los atardeceres madrileños, y le gustaba pintarlos cuando se recobraban de tanta sierra, que por eso tenía un estudio en el ático, donde Vélez también tenía su sitio en los lienzos de Miguel. Más de 400 cuadros había vendido hasta entonces, y contaba que el primero, que era un bodegón, lo fue en 30 pesetas, y el más caro en 5.000, un óleo con la vista del palacio y el puente de Segovia. El paisaje urbano era su tema preferido, y él decía que por el movimiento de gente y por los cambios de luces y tonalidades. El rastro desde el ángulo de la ribera de Cortedores fue un cuadro que reprodujo, díganme, en una entrevista a toda plana en el año 67. Su trabajo de ascensorista le facilitaba ocasiones de venta, y esto hizo que cuadros suyos estén en numerosas colecciones particulares de España y del extranjero, incluso también en Nueva York. Un día volvió a ver desilusionado en los temas nuestros para trabajar con miras a una exposición individual. Tenía el corazón enfermo, bregándole a duras penas en sus deseos de vivir y poder realizar sus proyectos. Vino a pintar y a recobrarse, y a poco, si no le da tiempo el regreso, murió al otro día, el 2 de agosto de 1976. Recordémosle. Esto es Radio Trasmayo Onda Atlántico, retransmitiendo desde Santa Cruz de Tenerife, las Islas Canarias. Hoy es día 19 de septiembre del 2013. Les deseo todo lo que queda de tarde, la mayor de las felicidades. Retransmito para las Islas Canarias, la península ibérica y, cómo no, para mi querida Sarquía. Y también para los aires de Mocrinejo, ciudad donde está el Museo de Antonio Segovia Lobillo, con todo su legado. Muy buenas tardes, noches. Este que les habla, Juan Antonio Segovia.